en su lugar, por favor, son todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí. Me da mucho gusto verle en este culto de media semana. Y pues ya casi estamos concluyendo el primer semestre de este año. En un inicio sentía que no estaba yéndose tan rápido como el pasado, pero creo que ya agarró velocidad. Ya casi 6 meses desde año. Y algo que traía el Señor a mi corazón, que no es lo que quiero hablar, solo se lo quiero mencionar, es que estamos casi en la mitad del año. No permita que el enemigo lo saque del camino de Dios. Termine el año tomado de Dios. Que estos 6 meses que restan del año, en verdad podamos buscar y encontrar al Señor. Son tiempos muy difíciles, pero Dios es el mismo y Dios quiere y puede ayudarnos, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Solamente lo pongamos en nuestro corazón, buscarlo. Pero de verdad, busquémoslo. Hay un versículo en Jeremías, por favor, si puedes apoyar, donde dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo su corazón. Ese versículo es real. Es real. Cuando las personas buscamos a Dios desde el corazón, es fácil encontrarlo. Cuando no lo hacemos desde el corazón, es muy difícil encontrarlo. Por no decir, no lo vamos a encontrar. Cuando buscamos al Señor por religión, superficialmente, o solo porque lo aprendimos ya a hacer, pero no lo hacemos desde el corazón, no lo podremos encontrar. Y si no lo encontramos, entonces no tiene sentido tener una religión. El cristianismo se vuelve una religión más. Hay miles de religiones en todo el mundo. Y Jesús, ante eso, nos dijo que Él era el camino, el único, el camino, la verdad y la vida. Sabiendo Jesús que había muchas religiones en ese entonces y que Él sabía que sus palabras iban a trascender a miles de años después, hasta el día de hoy, donde iban a nacer más religiones todavía. Las personas no logramos encontrar a Dios, sea porque no lo buscamos desde el corazón, o sea porque lo buscamos porque ya lo aprendimos a hacer, pero ya no lo hacemos con el corazón. Entonces el cristianismo es una religión más de las miles que hay. Y no hay una diferencia entre ser budista, ser adorador de la muerte, lo que sea, y Dios. No hay una diferencia. Pero cuando la persona desde el corazón busca a Dios, lo va a encontrar. Y cuando lo encuentre, esa es la diferencia. Ahí está la base de nuestra fe, en encontrar a Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que el reino de los cielos o el reino de Dios no consistía solo en palabras, sino en poder de Dios. Y el poder de Dios no habla ahora a los que servimos al Señor, sino hablo a cada persona que seguimos a Dios, que seguimos a Cristo. El poder de Dios que puede hacer que esa ansiedad, que esa depresión, que esa tristeza, que esa angustia o cualquier situación que esté pasando
se desvanezca, desaparezca y venga su reino. A eso me refiero cuando el apóstol Pablo menciona, porque el reino de los cielos. Yo sé que el contexto está hablando del apóstol Pablo a personas que se habían envanecido y que estaban haciendo o hablando cosas sin sentido, solo palabras. Yo sé que ese es el contexto, pero ahora yo se lo digo a usted de esta forma. Cuando el apóstol Pablo se refería a que el reino de Dios no consistía solo en palabras, sino en poder de Dios, no lo habla a los que servimos al Señor, sino a los que creemos en Dios. Y ese poder de Dios se encuentra, ponme Jeremías por favor, ese poder de Dios se encuentra cuando las personas buscamos a Dios de todo el corazón. Dice, y me buscaréis y me hallaréis. Ahí está dando la razón de por qué lo vamos a encontrar. No es lo mismo buscar a Dios y no encontrarlo, a buscar a Dios y encontrarlo. De hecho, Dios quiere que cada vez que lo busquemos lo encontremos, pero a veces no es así. A veces por más que buscamos lo encontramos, pero Dios está dando una dirección de por qué, o cuál puede ser una causa de por qué no encontramos a Dios. Porque no lo hacemos con todo el corazón. Cada persona que busca a Dios con todo el corazón, y se lo voy a decir así, no porque Dios también nos manda a no pecar, pero cada persona que lo busque con todo el corazón, aún sobre sus pecados, Él lo puede encontrar al Señor. Puede haber personas que tal vez no tengan pecado en su vida y que busquen a Dios, pero no logran encontrarlo. Pues no es si tengo pecado o no pecado, es desde dónde busco a Dios. ¿Me estoy dando a entender? Por eso Jesús le reclamó a Simón y le dijo, tú me invitas a tu casa, no me diste beso a la entrada, no ungiste mis pies, no me los lavaste los pies. Y esta mujer que se acerca a mí, que tú estás criticando en tu mente, se ha acercado a mí con todo su corazón, no ha dejado que con sus lágrimas enjugar mis pies. Simón se creía alguien intachable, sin pecado, y juzgaba a una mujer que se acercó a Jesús pecadora. Bueno, esa mujer pecadora logró encontrar a Jesús, cosa que no hizo Simón, que lo invitó a su casa y que ni siquiera se dio cuenta que ahí había entrado la salvación del mundo. Esa mujer sí logró encontrarlo, porque lo hizo con su corazón. Y no estoy diciendo peque y como quiera va a encontrar a Dios. No, estamos hablando de buscar a Dios como Él nos pide que lo busquemos. Desde el corazón, con el corazón. Y si lo encontramos, entonces tiene sentido todo esto. Esto no es una religión más. Esto es Dios. Este es el reino de Dios. ¿Pueden entender? Amén. Solo le quería comentar eso que tiene que ver con lo que quiero hablar. Pero antes de seguir, vamos a hacer una oración para que los niños bajen a su clase. Padre, te damos gracias esta noche por traernos a tu casa. Gracias, Dios, por permitirnos adorarte, alabarte, como nos concediste hacerlo este día. Que vaya en aumento, Señor, nuestra adoración, nuestra alabanza, no solo aquí en tu casa, sino en todo lugar donde vayamos. Señor, en tus manos ponemos este tiempo de enseñanza. Oramos para que todo aquello que no es tuyo quede anulado, sin ningún efecto en este lugar. Todo estorbo espiritual, natural, en el nombre de Jesús, declaramos que es echado fuera, lo atamos, lo anulamos y declaramos los cielos abiertos en este lugar y tu presencia moviéndose mientras se predica tu palabra, y la cual te pedimos que entre como espada de dos filos y penetre hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, y pueda quedar incrustada en nuestro ser, cobrando vida, cobrando fuerza, transformando nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por cada persona que has traído.
En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, por favor, ahora sí los pequeños pasen a sus clases y los adultos pueden acompañarnos y después subir para escuchar la enseñanza. Y los que aquí nos quedamos, bueno, pues ponemos por favor nuestro celular en silencio para que haya la mayor concentración posible. ¿Tú quieres apagar la entidad, por favor? Sí, te agradezco. Gracias. Y bueno, nada más como para comentarles, se ve hecho, no sé si se ve la imagen de la visita a la iglesia de Tepalcates. Se ve hecho una invitación para ir a asistir a la iglesia de Tepalcates, apoyar a los hermanos de allá. Les comentaba que pues ellos siempre nos han apoyado cuando tenemos aquí retiros de transformación, en esta ocasión ellos nos hacen la invitación para estar allá el día domingo. Le voy a pedir que bueno, ya hay un grupo de personas. Se va a contratar un transporte para 16 personas, ya está lleno, pero aún así, si usted quiere asistir, bueno, coméntenos para poder hacer llegar sobre todo el informe allá en la iglesia de Tepalcates con la pastora Gil, y puedan ellos saber a cuántos esperan para que nos den pues la mejor atención y pues facilitar las cosas a ellos. Entonces, el domingo salimos de aquí, yo creo que 3:30 de la tarde, 3:45 por tarde, para estar allá a las 5 y regresar, pues bueno, después del culto que vamos a tener allá y una convivencia, vamos a regresar aquí mismo a la iglesia y pues ya ahí termina la actividad. Amén. Bueno, los que se comunicaron conmigo para poder asistir, mándenme otro mensaje por favor para darles una información. Y entramos a la palabra. Vamos a entrar a la palabra el día de hoy. Vamos a la carta a los Efesios capítulo 5, por favor. Carta a los Efesios capítulo 5, versículo 16. Perdón, 18. Aunque sería bueno leer desde el 15, si quieres 15, por favor. Y en el 18, ahorita lo vamos a leer que no sé si tengan esta versión, NBV, Nueva Biblia Viviente, NBV, si no aquí lo tengo. Tú proyectalo por favor ahí en Reina Valera. Y dice la palabra de Dios desde el 5, desde el 15, perdón. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Que los días son malos. Amén. Okay, entonces sí es la palabra correcta. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Regresando, no le avances. Pongan mucha atención otra vez. 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Versículo 15, por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, no le avances, sino como sabios. Entienda esto. Dios dice en su palabra: ojo cómo andas, pero pon diligencia en eso. Para. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de parar para meditar cómo está nuestra vida, nosotros seguimos. Y si nosotros estamos mal o vamos mal, cada vez nos extraviamos más. Porque Dios tuvo que dejar
sin un peso al hijo pródigo. Porque si el hijo pródigo tuviera más dinero, más lo gasta en prostitutas y en placeres, y más se iba a alejar de Dios. ¿Cuándo fue cuando el hijo pródigo pudo meditar, pudo volver en sí, dice la Biblia? Ya no tenía nada. Dios tuvo que dejar al hijo pródigo sin un centavo para que él volviera en sí. Y volvió en sí, y entonces dijo: ¿qué estoy haciendo aquí? En la casa de mi padre muchas moradas hay. El hijo pródigo dijo: ¿hasta dónde he caído? ¿Hasta dónde he llegado? No puedo seguir así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Siguiente verso. Aprovechando bien el tiempo. Ahora ponga mucha atención a lo que dice: porque los días son malos. Y yo le pregunto a usted, ¿cree que los días sean malos? Usted dijo que sí, yo también creo que sí. De un tiempo hacia acá, es más de unos años hacia acá. Pero fíjese bien lo que Dios en estos tiempos malos, porque está diciendo: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Siguiente verso, ahora sí. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea en los tiempos malos. Está diciendo Dios: si estás viendo que los tiempos son malos, ok, ya meditaste, te diste cuenta, ok, ¿cómo está? Por eso yo le hacía la mención sobre que ya vamos a entrar a terminar el primer semestre y entrar al segundo semestre de este año. Y entonces, cuando ya vimos el tiempo no es bueno, sino es malo, que hay ataque espiritual, que hay, no sé, que haya problemas, situaciones, dificultades, no sé, cada uno sabe, cada uno debe mirar con diligencia. Y luego dice: en esos tiempos malos, tú tienes que entender cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí me estoy explicando o no? La Biblia por sí misma se lee, se entiende. Miren, el contexto anterior es aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Bueno, en esos días malos, puede decir el que está a su lado: en esos días malos, tienes que entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hace la mayoría cuando los días son malos? Se aleja, no para. Aquí dice Dios: cuando veas que los días son malos, a ver, tienes que entender cuál es la voluntad del Señor. Y en el siguiente verso nos dice cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. Aún eso, que no tiene que ver con lo que quiero hablar, pero aún eso, en algunos que ya hemos sido libres, el alcohol se vuelve a volver una opción para fugar, para aliviar, entre comillas, para sanar. No, que no es lo que quiero hablar, pero aún eso, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ahora, yo anoté aquí el significado de la palabra disolución. Y dice que se traduce principalmente en griego como azotia, que significa desenfreno, libertinaje o disipación fuera de control. Hace referencia a una conducta derrochadora, viciosa y carente de dominio propio, donde la persona se entrega a los excesos y placeres destructivos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en los tiempos malos? Así se va a llamar el tema, proyecto ahora sí. ¿Cuál es la voluntad de Dios en los tiempos malos? Lo dice su palabra. Que no me emborrache, no es nada más eso el significado. Eso es lo que alcanzamos a leer cuando solamente leemos con un entendimiento natural. Alcanzo a entender
comprender que Dios me dice que el vino no es la solución, ok, pero no es todo. Quiero que entendamos esta noche cuál es la voluntad de Dios en los tiempos malos. ¿Me está siguiendo, iglesia? Sí, ahí en los tiempos malos es donde Dios quiere intervenir. Él es un padre. Y normalmente los hijos, cuando tienen problemas, y desde luego esto debería ser lo común, cuando tienen problemas, lo común es que los hijos, sobre todo cuando están pequeños, y aún cuando ya están grandes, acuden ¿a quién? Al Padre. Dios es Padre, no solo es Dios. Dios es Padre. Y Él sabe que son días malos. Ok, dice Dios, ¿quieres saber qué debes hacer en los días malos? No solamente el alcohol no es una solución, no solamente es eso. Vamos a comprender, porque ahí lo que quiere decir ese versículo es que en los tiempos malos, dígalo fuerte en la iglesia, en los tiempos malos, lo que Dios dice que se debe hacer es llenarnos de su presencia. Es llenarnos de su presencia. Como dijo mi pastor, ¿ya entendió? Sí. Vamos para la casa, dice. Es eso. Y es lo que menos hacemos. Y yo entiendo que es más difícil, pero si fuera otra solución, entonces Dios nos daría otra solución. Dios nos está dando la solución en los días malos. ¿Cuál es? Llenarnos de su espíritu. Ahí está. Ahora, fíjese lo que dice esta versión que le comentaba aquí, pero creo que no la tiene. Dice, no se embriaguen, pues no se podrán controlar. Ahora, fíjense bien esa palabra, control. No se podrán controlar. Más bien, dejen que el Espíritu Santo los llene y los controle. Que el Espíritu Santo nos llene. Ahora, yo le pregunto aquí, a lo mejor una persona que nunca ha probado alcohol, tal vez con un trago de alcohol, tal vez ya cambia su estado de ánimo y cambia todo en él. Pero una persona que ha probado alcohol, un poco de alcohol no le ocasiona nada. Él tiene que tomar más alcohol para embriagarse. Aquí el punto es, Dios dice, embriágate, pero del Espíritu Santo. Una persona, no es lo mismo una persona, no sé cómo funcionan los alcoholímetros, no sé si tengan que tener ciertos grados de alcohol. Algunos dicen que pueden las personas tomarse una copa y que si comieron algo de alimento, cuando soplan no alcanza a salir que no está posibilitada la persona para manejar. Yo no sé cómo funciona, pero a lo que voy es, a lo que quiero llegar es, cuando una persona probó un poco de alcohol pero no está embriagado, entonces sigue teniendo el control de sí mismo. Cuando una persona tomó mucho alcohol, ya no tiene el control él, sino ahora lo tiene el alcohol. ¿Ustedes van a entender? Bueno, Dios dice, así como el borracho para embriagarse tiene que tomar mucho vino, ahora ustedes, pueblo de Dios, necesitan beber del Espíritu Santo hasta embriagarse, para que el control ya no lo tengas tú, sino lo tenga el Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Esa es la solución en los días malos. ¿Qué es lo que hacemos normalmente las personas? No nos embriagamos del Espíritu Santo. Y le repito, yo sé que a lo mejor cuesta más justamente por tanta adversidad. Pero Dios empezó diciéndonos en el versículo 15, mirad bien. O sea, si usted no tiene la capacidad en este primer semestre, antes de que concluya, de hacer una pausa y de ver cómo está, porque a lo mejor usted dice, pastor, yo no tengo ni que hacer pausa, yo sé que ha estado mal. Bueno, entonces vamos al siguiente paso, ¿qué es? Ok, los días son malos, vamos a ver cuál es la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor en los días malos? Digan conmigo, que nos llenemos de Él. Digan conmigo, que nos embriaguemos de Él. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Al grado de que usted no tiene el control, sino lo tiene el Espíritu Santo en usted. Amén. Entonces no es buscar poco, porque puede haber personas que sí busquemos. Hoy justamente venía para acá en un taxi y
Pues yo confié en el taxi, le dije, voy a pedir la dirección, y yo veo que se pasa de donde normalmente me han traído, y ya cuando acuerdan me dice, ay, me pasé, ¿verdad? Le dije, pues yo confié, pensé que a lo mejor ustedes sabían la ruta más rápida, y me dice, no, discúlpeme, es que venía distraído, dice, porque venía pensando en los compromisos que tengo económicos. Y entonces, pero fíjese bien cómo es el Espíritu Santo. Desde que yo me subo, ahí siempre en el puente donde me deja el autobús, está una señora con un puesto de dulces, chicharrones y así. Y entonces yo ya no vi el puesto y ahora vi una mesita muy chiquita y le dije al taxi que ya quitaron a la señora. Dice, sí, lo que pasa es que están arreglando ahorita y no sé qué. Y le dije, ¿a poco les afecta eso? Y dice, pues no, pero ya ven cómo es el gobierno, de por sí todo está flojo y luego todavía con esto y uno tiene compromisos. Y cuando me dijo eso, el Espíritu Santo me dijo, háblale de Cristo. Entonces yo esperé a que fluyera la plática, y cuando se pasó esto que les digo, que se pasó en el taxi, y él me dijo, es que disculpen porque vengo pensando justamente. Y entonces yo le dije, tranquilo amigo, le dije, Dios tiene el control de nuestras vidas, todo es de Él y todo es para Él. Le dije, aprenda a poner su confianza en Dios. Y me dijo él, porque estamos hablando, ahorita lo mencioné esto porque dije que buscamos a veces muy poco, no lo suficiente para embriagarnos. ¿Sí me estoy explicando? Preste mandar igual, pastor. A ver. Y entonces me dice, no, sí confío, siempre me encomiendo mi día a Él. Yo le digo algo, encomendar nuestro día al Señor no es suficiente para embriagarnos. Eso es literal como, perdón, bueno, como persinarse, dice Perla, pero imagine que esto es, no sé, persinar, no traiga uno de verdad porque ven que no se lo voy a acordar. A ver, ¿usted cree que con esto, si esto fuera tequila o mezcal o algo, no va a andar así? No, esto no me va a embriagar. Digan conmigo, esto es muy poco. Digan que está a tu lado, así también. Lo que tú buscas de Dios. Así déjenlo. Ya, no, que no. Muy poco. No es suficiente. Dios dice, o sea, no, más bien ser lleno, o sea, más bien embriágate con el Espíritu. Pero para embriagarse hay que beber lo suficiente. Así como el alcohol natural, una tapita no te va a emborrachar. También una oracioncita no te va a emborrachar del Espíritu. No te va a llenar. ¿Sí me estoy? Sí. Y esa es la solución. Y es lo que hemos dejado de hacer los que conocemos a Dios. Porque esta palabra es para los que conocemos a Dios. Y los que no conocen a Dios, bueno, conózcalo y embriáguese. Pero es más para los que conocemos a Dios. No hemos bebido lo suficiente para poder embriagarnos. Y en los días malos dice el Señor, yo quiero que ustedes se embriaguen para que el control no lo tenga usted, sino lo tenga yo. Amén. Cuando Dios toma el control, todo cambia. E incluso le dije a este hombre, le dije, mire, cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, tal vez la deuda no se paga, pero como lo pone usted ese compromiso, afligido, preocupado, atemorizado, que es lo que muchos, por eso nos cuesta trabajo a veces conectarnos con Dios, porque hay tanta turbación en nuestra mente, tanta cosa, que no podemos conectar con Él, no podemos descansar en Él. Sí oramos,
Pero toda la mente está llena de tantos compromisos, tantas dificultades, problemas en casa, en la iglesia, incluso en todo lugar. En el trabajo. No podemos, porque todo eso está en la mente. Yo le dije a este hombre, cuando usted aprende a confiar en Dios, a lo mejor la deuda no se va a pagar, pero como usted está sin Dios, ya no va a estar ahora. Usted va a tener paz y confianza. Usted va a saber que, le dije, Él dice en la Biblia que si aún de los pájaros se encarga, que valen menos que nosotros, ¿cuánto más no se va a encargar de nosotros que somos sus hijos? Y que valemos más que un pájaro. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces cada vez los tiempos difíciles, imagine usted un huracán, algo que nos va oprimiendo. Incluso ahorita que mencioné esto, quiero explicar en Marcos, capítulo 4, dice la Biblia que Jesús estaba en la barca con los discípulos y que de repente se levantó una tempestad de viento que quería azotar la barca, que quería matarlos, y los discípulos estaban espantados, oprimidos, y despertaron a Jesús diciéndole: Maestro, ¿no tienes temor que perecemos? Pero como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, Él no tenía temor. Dígalo conmigo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, dígalo, no tiene ansiedad, no tiene temor, no tiene angustia, tiene fe. ¿Me estoy explicando? Sí, amén. Jesús le dijeron: Maestro, ¿no te da miedo que perecemos? Y Jesús dice: ¿no han entendido? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes? Hombres de poca fe. Y le habla al viento: calla, enmudece. ¡Qué tremendo! Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Los discípulos estaban aprendiendo a llenarse del Espíritu Santo. Y cuando vino la tempestad, que son los días malos, esa tempestad los atemorizó, los alteró, porque ellos iban en paz. Ellos muy confiados, Jesús les dice: vamos a cruzar a la otra ribera. Y entonces ellos bien seguros, bien, porque no había tempestad. Es como seguir a Jesús cuando no hay problemas. Dígalo conmigo: seguir a Jesús cuando no hay problemas. Cualquiera. Hasta tú lo puedes seguir cuando no hay problemas. Qué violencia, ¿verdad? No, sí, vamos, nos fuimos a la barca. Se viene la tempestad y entonces ya nos altera, porque no estaban llenos del Espíritu. Por eso si ellos hubieran comprendido, y por eso Jesús les dice: ¿hasta cuándo? Por eso Jesús no está loco, ni es una persona que estaba irritable. No. Jesús trataba de despertarlos, como cuando Dios le dice a Moisés que clamas a mí: levanta tu vara, divide el mar rojo, abre el bandón y que marche. Digan conmigo: qué fácil. ¡Qué sencillo! Dígalo, cuando estoy lleno del Espíritu Santo, todo es más fácil, todo es más sencillo. ¡Oh, Dios mío! ¿Sí me estoy explicando? Sí. Por eso nos pide Dios en la carta de los Efesios que en los tiempos malos nos embriaguemos del Espíritu Santo. Amén. Señor, eso no es espantarse. ¿No te da miedo? ¿Miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? ¿No ves que está aquí el problemón? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, hombres de poca fe? Viento, calla, enmudece. Bien fácil. Pero para que eso sea bien fácil, hay que embriagarse del Espíritu Santo. Amén. Dígalo conmigo: una tapita no es suficiente. Dígalo conmigo: tenemos que beber. Y beber. Fíjense lo que nos están escuchando, hermano. Yo voy a esa iglesia.
en la otra iglesia el pastor dice que aquí le están diciendo que tenemos que beber, pero del Espíritu Santo, por si alguien no pasa por ahí. Y beber del Espíritu Santo. Apláudale, por favor. Regrésale, por favor, desde el 1, donde dice que crucemos, no sé si desde el verso 1, crucemos al otro lado, seguir a Jesús cuando no hay tempestad, cualquiera. Súbete a la barca, me subo porque no hay tempestad. Vamos para acá, vamos. Cuando la tempestad está, ahí es donde se dificulta. Y es ahí donde Dios dice: cuando está la tempestad, embriáguense del Espíritu Santo. El control no lo tenía, para que el control no lo tenga usted, sino lo tenga Dios. Y levantar, bueno, si lo puedes poner por favor, dice: crucemos al otro lado. Y los discípulos bien valientes: vamos, sí, cómo no, Señor, te seguiremos, cuenta conmigo, Padre, que no sé qué. Y al inicio en la oración, bueno, al terminar la oración, yo le decía a usted: en cualquier momento en el camino de seguir a Jesús, no lo había entendido así, pero ahorita lo estamos entendiendo así, se va a levantar una tempestad. Y cuando esa tempestad se levante, ahí está. Aquel día cuando llegó de noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y como dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Está ahí de camino. Entonces, seguir a Jesús, dígalo conmigo, seguir a Jesús, sin estar lleno del Espíritu Santo. Ven conmigo, en cualquier punto de nuestras vidas. Ven conmigo, eso de no estar lleno va a representar dificultad para seguirlo. Esos son los días malos. Los días malos, que son los que están ahora. ¿Cuál es la solución? Llenemos, embriaguemos, a tal grado que como el borracho ya no tiene control él de sí, así también el Hijo de Dios que se embriagó ya no tiene el control él, lo tiene Dios, lo tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la fuente de la fe. El Espíritu Santo es la fuente del amor. El Espíritu Santo es la fuente del dominio propio. El Espíritu Santo, porque cuando estamos bajo presión, bajo lucha, bajo ataque, ¿quién puede tener dominio propio? Es ahí donde aprovecha el diablo para usar su boca y mi boca, y entonces de por sí está la tempestad, el tiempo malo, el día malo. A eso agrégale que tú le dices tú: bueno, ¿para dónde estás pateando tú? ¿Le vas al diablo, le vas a Dios? Estás viendo la dificultad y todavía empiezas a soltar tu boca porque no tienes dominio propio. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pero cuando usted tiene dominio propio, la tempestad no le hará hablar conforme a lo que el diablo quiere que usted hable, sino le hará hablar conforme a lo que el Espíritu quiere que usted hable. Amén. Vamos, dígalo conmigo: en los días malos no podemos callar nuestra boca, sino debemos hablarle al viento. Dígalo, reprender al viento. Dígalo: y si estoy lleno del Espíritu, el viento se va a someter. Vamos, dígalo, la dificultad se va a someter. Dígalo, el que está lleno del Espíritu no vive en temor, sino confiado. El diablo también quiere que usted hable cuando está la tempestad. Y se lo decía hace unos minutos, como la esposa de Job: todavía retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Y así el diablo les habla a la mente a algunos, tal vez no lo hablan, pero le habla a la mente a algunos. Y lamentablemente, como no estamos llenos del Espíritu, le hacemos caso y nos hace desertar del camino de seguir a Jesús. No sé si estamos aquí o no. Entonces, avanzo. Cuando
la persona está llena del Espíritu. Anote esa frase, por favor. Cuando la persona está llena del Espíritu, las funciones para las que fue creado son más fáciles de ejecutar. Usted fue creado para algo. Ayúdeme a predicarle ahora al que está atrás y dígale: tú fuiste creado para algo. Dile: para vencer, para crecer, para dominar la carne, para tener una relación con Dios. Ahora el que está al lado, dígale: tú fuiste creado para algo. Vamos, dígale: para vencer, para crecer, para dominar la carne, para tener una relación con Dios. Amén. Cuando el cristiano está lleno del Espíritu, entonces es más fácil desarrollar esas funciones. Cuando el cristiano no está lleno del Espíritu, estas funciones se vuelven difíciles o imposibles de hacer. El cristiano está imposibilitado para vencer. Y ahí está el ejemplo bien claro que todo el mundo predicamos de él, del rey Saúl contra Goliat. Bien claro ese ejemplo. Saúl fue una persona que tenían que inducirla. Díganlo conmigo, díganlo toda la iglesia, digan conmigo: no siempre me tienen que inducir. Díganlo conmigo: en mí tiene que haber la necesidad de llenarme del Espíritu Santo. Ahora, entonces, con esto que acabo de decir, ¿qué son los días malos? La oportunidad para llenarnos del Espíritu Santo. Es algo que Dios permite para que el cristiano despierte y se llene del Espíritu Santo. No para que deserte, no para que blasfeme, no para que reniegue, no para que se queje, para ir a la fuente. Amén. El rey Saúl siempre lo tuvieron que inducir para buscar a Dios. Y así pasaron los años. Y cuando se levantó Goliat, que son los días malos, y cada día, dice que cada día iba ahí y los amedrentaba y se les ponía enfrente y a ver quién va a aventarse un tiro conmigo, solo denme un hombre y para que peleamos todos. Y entonces nadie le podía hacer frente. El mismo rey Saúl no estaba lleno del Espíritu, por eso no podía vencer. Nadie que no esté lleno del Espíritu puede vencer. Y usted fue creado para vencer. Levante su mano y diga conmigo: yo fui creado para vencer. Vamos, diga conmigo: yo fui creado para crecer. Yo fui creado para dominar la carne. Yo fui creado para tener una relación estrecha con Dios. La única forma de que eso ocurra con fluidez es cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra, pastor. Amén. Es la única forma. Cuando estoy lleno del Espíritu, cuando no puedo vencer. Saúl no podía vencer a Goliat porque no estaba lleno. ¿Y por qué no estaba lleno? Porque nunca lo buscó. Porque cuando se levantó el día malo, él empezó a buscar en su propia estrategia, en su propia mente: ¿cómo venzo a este gigantón? ¿Cómo le hago? ¿A quién le hago? ¿A quién mando? Es que yo si voy le tengo miedo. ¿De qué forma? Si nos rodeamos, no sé qué empezó a hacer. Pero él empezó en su propio intelecto en lugar de ir a Dios. Que la verdad, honestamente, la verdad es que no tenemos que ir a Dios solo en los días malos, sino siempre estar conectados con Dios. Pero en los días malos, pues bueno, los permito y los provoco a veces para que tú me busques con todo tu corazón. Amén. Y Saúl, en lugar de ir a Dios, empezó a pensar. Y entonces no lo pudo vencer. Y David, que habitaba en la presencia, que estaba lleno del Espíritu, que tenía una relación con Dios, fue, y usted sabe la historia, su papá lo envía: ve a ver a tus hermanos, le envía unos quesos, va a ver a sus hermanos a la guerra, y en ese momento está el gigante, y entonces dice: ¿quién es ese gigante? Y ya le empiezan a David: no, pues todos los días ha venido aquí a enfrentarnos, y el rey dice que el que lo venza lo va a eximir de tributos y le va a dar a sus hijas y no sé qué. Y entonces David, lleno del Espíritu, dice: yo voy a ir y lo voy a vencer.
Y entonces va con Saúl y Saúl le quiere poner sus estrategias terrenales. Eso es símbolo de que le pone su armadura. Y David dice, no, yo no estoy acostumbrado a esto. Quítame tu armadura. Te agradezco, Saúl, que quieras darme consejo. Mira el que está a tu lado. Fíjate bien a quien escuchas. Fíjate bien quien te aconseja. Porque, hermano, cuando estamos fuera del Espíritu, escuchamos a medio mundo. No al Espíritu. Cuando no estamos llenos, somos oídos para todo mundo, incluido el diablo con su basura. Que viene y nos aconseja, que viene y nos dice qué hacer. Y como uno está todo mal, sí, así, ajá, como somos llevados como fácilmente. Pero cuando estamos llenos del Espíritu, por eso el domingo yo le decía a usted sobre este rey Josafat y el otro rey que decía, vamos a consultar a Jehová, y todos profetizaban, no, sí, que no sé qué tanto, que tú vas a ir y vas a vencer. Y Josafat, que estaba un poco más con entendimiento, que estaba lleno del Espíritu, dijo, no, vamos a consultar a un profeta de Jehová, no a estos, porque él alcanzaba a entender que esos consejos no venían de Dios. ¿Me están a entender o no me entienden? El diablo, que está a tu lado, el diablo también aconseja. Y si tú no estás lleno del Espíritu, lo más seguro es que lo vas a oír y le así con cara como que le sabes algo, si no es que ya lo escuchaste. Ay. Y él nos habla, él nos aconseja. Y Saúl le quiso poner sus armaduras y dijo, no estoy acostumbrado a esto. Te agradezco, pero... Y de forma sencilla, vamos, vuélvalo a decir, cuando estoy lleno del Espíritu, todo es más sencillo. Siempre digo, Dios no es complicado cuando estoy lleno del Espíritu. Diga, se vuelve complicado cuando no estoy lleno del Espíritu. Ahí está Nicodemo, por ejemplo. ¿Cómo tengo que volverme a meter en el vientre de mi madre? No. Jesús dice, ¿cómo eres tu maestro de Israel? No sabes estas cosas. No entiendes. Estás hablando en otro lenguaje, otro idioma. Bueno, lenguaje, es el lenguaje del Espíritu. Cuando estoy lleno del Espíritu, todo es más sencillo. Y David estaba lleno del Espíritu y dijo, te agradezco tu armadura, te agradezco tu espada, pero mira, yo sé qué es lo que Dios me ha dado. Sé, y voy a echar mano de eso. Agarró un palo, una onda, 5 piedras. Y Saúl casi le dijo, que Dios te bendiga, ¿sabes? Escuchó la bendición así, que Dios te bendiga. Y David se le para, digamos, lleno del Espíritu a los días malos. Pero estaba lleno del Espíritu. Y estaba lleno porque habitaba en la presencia de Dios. Dios conmigo, para llenarme del Espíritu, debo habitar más en la presencia de Dios. Vuelvo a decir conmigo, una tapita no es suficiente. Necesito beber más, beber más y beber más. Si como ocupamos nuestra mente para tratar de resolver la situación, la ocupáramos para buscar a Dios, ya nos hubiéramos llenado del Espíritu. Y ya se hubiera vuelto todo más sencillo. El temor no nos dominaría. La incredulidad, la falta de certeza, la falta de paz, la desesperación no nos dominaría, sino eso quedaría sometido debajo de nuestros pies. Esa es la voluntad de Dios. Y entonces agarra la onda David y sale, usted sabe la historia. Y clava, cae, con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Usted fue creado para vencer. Usted fue creado para crecer. Usted fue creado para dominar los deseos de su carne. Usted fue creado para tener una relación con Dios. Cuando la persona está llena del Espíritu, eso se vuelve más sencillo. Cuando no está lleno del Espíritu, esto se vuelve muy complicado, por no decir imposible. ¿Sí me di a entender? Amén. Hagamos entonces. Hagamos. ¿Qué ha ocurrido entonces? Falta del Espíritu. Todo se vuelve a hacer, no se vuelve, todo comienza a hacerse más
pesado. Todo. Más pesado. Incluso buscar a Dios es más pesado. Servir a Dios, ya no hay gozo, hay carga, hay queja, hay reniego, hay juicio, hay crítica, hay murmuración, hay chisme. ¿Por qué? Porque no estamos sirviendo a Dios llenos del Espíritu, sino estamos sirviéndole en nuestra carne. Todo se vuelve pesado. Servir a Dios, iglesia, es un deleite. Servir a Dios es un privilegio. Servir a Dios es un gozo. Servir a Dios es algo extraordinario. Cuando no estoy lleno del Espíritu, eso se vuelve pesado. Ser papá o mamá es un privilegio. Dios confía hijos. Dios confía hijos a las personas que Él quiere honrar, que Él quiere privilegiar. Hay personas que quisieran tenerlos y no los tienen. Y las que los tienen, a veces el ser ese papá o esa mamá ya es una carga, ya es un peso, ya no es un gozo, ya no es un privilegio. ¿Sí me estoy explicando? Pero ser papá o ser mamá es un privilegio que Dios quiere o que Dios le da a quien Él quiere, que Dios honra a quien Él quiere. Cuando usted tiene esa responsabilidad y ese privilegio y usted no está lleno del Espíritu, todo comienza a ser una carga, todo comienza a ser una queja, todo no funciona. Pero cuando usted está lleno del Espíritu, usted no necesita tener todos los cursos, como ser mejor papá o mejor mamá. El Espíritu Santo es más que todos los cursos. Toda la sabiduría viene de Él. Dice la palabra que la sabiduría desciende de lo alto. La sabiduría de Dios, no la terrenal, carnal, demoníaca, diabólica, sino la sabiduría que desciende de lo alto. Esa viene por el Espíritu Santo a su vida. Y Él sabe decirle a usted cómo ser papá, cómo ser mamá, no común, no promedio, sino el mejor o la mejor. Amén. Días malos. Solución, embriaguemos. Así que esta noche yo les sugiero en el nombre de Jesús, pongamos por práctica la palabra. Ser esposo no es fácil. Ser esposa no es fácil. Ser empleado, seguir a Jesús. Y algo que Dios me hacía también hablar, perdonar. Perdonar no es fácil. Cuando yo no estoy lleno del Espíritu Santo, perdonar no es fácil. No es fácil. Porque cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, se acrecenta el odio, se acrecenta la amargura, se acrecenta el rencor, el rechazo. Todo lo que el diablo siembra en nosotros se acrecenta. Cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, es más fácil perdonar. Y también lo hablábamos el domingo. Hechos capítulo 7, hablábamos como cuando Esteban estaba predicando la palabra de Dios y les decía: ustedes son duros e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Les estaba predicando a un pueblo y entonces ese pueblo dice que crujía los dientes, se tapaban los oídos y agarraron piedras y arremetían contra Esteban. Y Esteban lleno del Espíritu Santo les dice: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Usted tiene que saber que fuimos creados para relacionarnos con más personas. Y esas personas, incluida la familia o principalmente la familia, y no se diga esposo o esposa, lo va a herir y la va a herir. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, no va a ser fácil perdonar. ¿Me doy a entender? Sí. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, desde luego que usted puede perdonar. Y en el perdón hay sanidad, dígalo conmigo, en el perdón hay sanidad, en el perdón hay restauración. Hay restauración. Duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Siguiente verso. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Dice: de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores.
Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones. ¿Y cómo estaba el corazón de ellos? Y crujían los dientes contra él. Dice el siguiente verso: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, ahí está, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Termino. Póngase de pie, por favor, para terminar. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31. Solo leo esto y ya. Terminamos. Dice la palabra de Dios. Son discípulos, los primeros discípulos, la iglesia original, el molde que Dios dejó como iglesia, orando, haciendo una oración. Hechos capítulo 4, versículo 29, ¿verdad? Dije. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Que con todo de nuevo hable tu palabra, siguiente versión. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ese es el verso que quería llegar. Cuando hubieron orado. ¿Cuándo? Cuando hubieron orado. Entonces, para embriagarnos, va de la mano la oración. Cuando hubieron orado. Esta otra versión de NTV dice: después de esta oración. ¿Cuándo va a ser lleno a tal grado de embriagarse? Después de que usted ore lo suficiente. Vuelvo a decir conmigo: una tapita no es suficiente. Necesito beber más y beber más del Espíritu Santo. Hagamos, hermanos, hagamos. Es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor. Después de esta oración, después de, no antes, después de, el lugar donde estaban reunidos tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. Pero lo que más me interesa es, después de que oraron, entonces fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, a mayor oración, pero no cualquier tipo de oración. Ahora sí, pégame Jeremías, por favor, es que leímos. No cualquier tipo de oración. Una oración que nazca desde el corazón. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me habréis buscado de todo vuestro corazón. Ese tipo de oración, Jeremías 29:13, es el que necesitamos hasta embriagarnos. Hasta que usted no tenga el control, sino el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo ya tiene el control, pues ahora sí, usted puede hablarle al viento y reprenderlo. Si no, usted solamente va a hablar palabra que le va a ayudar no a salir, sino a hundirse más. Que le va a ayudar no a cambiar la situación en casa, sino a empeorar la situación en casa, en el matrimonio, con los hijos. Cuando no estamos llenos, sí hablamos. Es lo que el diablo quiere que hable. Pero cuando estamos llenos, también hablamos. Pero es lo que Dios quiere que usted hable. Porque no es usted, es el Espíritu Santo que ya tomó el control de nosotros. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por enseñarnos cuál es tu voluntad en los tiempos malos.
Definitivamente nos estamos pasando ahora, Señor. Pero hoy recibimos tu palabra. Ore a Dios, sube un poquito el volumen para que Dios pueda hablar un poquito más. Ore a Dios y tal vez usted tenga que decirle: Señor, yo no me había llenado, me estaba dejando envolver por toda esta situación que tú sabes que estoy atravesando ahora. Ore a Dios, hermano. Situaciones en casa, de salud, económicas, yo no sé qué sea lo que usted, o todas, me estaba dejando envolver, incluso estaba usando mi boca para empeorar las cosas. Dios, perdóname. Sé que es porque no estoy lo suficientemente lleno, Señor. Pero hoy te pido, Dios, que me concedas el embriagarme de tu Espíritu Santo, Señor. Quiero beber de ti, Señor, hasta embriagarme, hasta saciarme, hasta que seas tú quien tiene el control en mi vida, Dios. Yo me rindo hoy, renuncio a yo tener el control. Esas palabras son indispensables en esta oración. Dígaselo a Él. Renuncio a yo querer tener el control, Señor. Sé que el que debe tener el control eres tú, no yo, Señor. Aquí estoy esta noche. Vengo delante de ti, Señor, a suplicarte con mi corazón, Dios. Lléname, Espíritu Santo. Lléname, Espíritu Santo, en volumen. Lléname, Señor. Lléname, Espíritu Santo. Yo necesito de ti, Dios. Yo necesito de ti. Vamos, humilles esta noche y dígale al Señor: por favor, Padre, concédeme desde ahora comenzar a embriagarme. Desde ahora, Señor. Desde ahora. No quiero poner en práctica esta palabra cuando yo llegue a casa. Desde ahora, Señor, tú estás aquí. Lléname, embriágame, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ven esta noche, Señor. Oh, Señor, dame de ti, Espíritu Santo. Por favor, te lo ruego, Dios. Oh, Jesús, ven. Haz derribar lo que no te agrada y escribe una historia. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo, ven, Señor. Oh, fórmame, Señor. Ven. Embriágame desde esta noche, Señor. No quiero ser cobarde en mis días difíciles, en mis días malos. Oh Señor, No quiero desertar de tu camino. No una vez más quiero desertar. Quiero aprender a permanecer. Quiero aprender, Señor, a sobreponerme. Oh, Dios, aquí estoy. mi copa de ti. Oh, Señor, te anhelamos. Llena este lugar, llena nuestras vidas. Oh, Señor, tenemos hambre de ti. Vamos a decirle a Él: Tengo hambre de ti, transfórmame. Haz derribar lo que no te agrada. Límpiame esta noche, Señor. Derriba lo que Purifícame, santifícame y lléname de tu gloria, Señor. Anhelo, Espíritu Santo. Tómame. Oh, Señor, lléname. que todo sea nuevo. Y ponga su presencia. Oh Señor, me goza mi copa de vicio. Oh Señor, me goza Es lo que usted necesita. mi No solo una tapita,
¿Cuál es tu voluntad en estos días, hermanos? No es desertar, no es renegar, no es murmurar, no es, Señor, nada de lo que el enemigo nos había puesto. Hoy apagamos toda voz mentirosa, todo consejo que viene del mal, lo atamos. Todo aquello que creímos que era la respuesta, pero no era. Hoy le echamos fuera a nuestras vidas y tomamos la palabra de Dios. Él dijo que en estos días, hermanos, su voluntad es que yo me llene hasta embriagarme. Y en el nombre de Jesús hoy comienzo una temporada para poderme embriagar de su Espíritu. En el nombre de Jesús se desata mi fe, se desata mi boca, mis labios. Ahí ponemos que me baja la mesa. Oh Dios. Oh Padre. Doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias Dios. Tiene gracias a Dios. Amén. 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 Padre, bendigo a tus hijos. Llévanos con bien. Permítenos esta palabra, Señor, continuamente estarla poniendo por práctica. Porque no es para un culto esto, sino para toda nuestra vida. Pues a eso nos llamaste, a vivir llenos del Espíritu. Ayúdanos a tener la sensibilidad para que cuando no estemos lo suficientemente llenos podamos darnos cuenta y poner, Señor, manos a la obra para poder cocinar nuevamente. En el nombre de Jesús. Bendigo a tus hijos, permítenos estar aquí el día domingo para nuevamente hacerte cultos. Todos aquellos que tú pones en el corazón, diezmar o ofrendar, multiplícales, Señor, retribúyeles en el nombre de Jesús. Amén y amén. Apláudale a Dios, por favor.